Bueno, anteriormente pues hablábamos de este delito, ¿no es cierto?, como algo que probablemente sucedía más en la periferia, estaba muy asociado, por ejemplo, a zonas como Madre de Dios, pero ahora vemos que en Lima, y esto es lo preocupante, ha crecido la cifra de personas que delinquen en este sentido. Bueno, efectivamente, este es un delito que está contemplado en el Código Penal en el artículo 153 y 153A en sus formas agravadas. Sí, hay gente que se está dedicando a la explotación de personas con fines de explotación sexual o laboral, ¿no? Y con la intención de llevárselas especialmente a provincias, a lugares que tienen que ver con minería informal, con propuestas de trabajo engañosas, ¿no? Siempre se les ofrece algún tipo de trabajo en el cual a menores, especialmente en edad adolescente, les ofrecen un trabajo con unas ganancias que superan pues las expectativas de una menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Y estas chicas son engañadas, se les ofrece un trabajo cuando ya están desarraigadas de su familia, de su tierra natal, y donde no tienen oportunidad de pedir ayuda a alguien, se les obliga a que realicen un trabajo sexual o laboral, ¿no? Ahora, especialmente en Puerto Maldonado, Loreto, como usted lo mencionó. ¿no? Loreto más que todo es una zona de captación, o sea, el delito de trata de personas tiene una conducta delictiva que tiene algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, viene la zona, el momento de la captación, el traslado, el desplazamiento, la acogida y finalmente como fin último la explotación sexual o laboral de las personas. Como último eslabón, ¿no?, de esta cadena maligna, vamos a llamarla así, porque imagínese usted, es dramático, comandante José Zavala, según la cifra del Ministerio de Justicia, de cada 10 jóvenes que son víctimas de explotación sexual, 8 son menores de edad, además de ello, ¿no? Sí, justamente tiene mucho que ver hoy en día el uso y abuso de las redes sociales por parte de los menores, ¿no? Que ellos justamente son los que más acceden a este tipo de comunicación y que este es utilizado por personas inescrupulosas que se dedican a captar de esa forma. Uno no sabe con quién está atrás de la pantalla y entonces a estas menores se les ofrece algún tipo de trabajo, algún beneficio económico. Muchas veces las chicas o las personas estas que caen en estas redes son personas que vienen de hogares disfuncionales, en los cuales de repente los padres trabajan ambos, los chicos tienen libertad para estar accediendo a las redes sociales. Y ahí es donde se les ofrece un tipo de trabajo Ahora, usted ha dicho algo muy interesante, comandante, y es que efectivamente este delito tiene como pasos a seguir, ¿no? O sea, no solamente es ya la trata de personas, que si hablamos de este delito de trata de personas, el más común de las modalidades, digamos, es la explotación sexual. Pero también tenemos, por ejemplo, mendicidad, explotación laboral, ¿no es cierto? Yo recuerdo que hubo un plan nacional de la lucha contra la trata de personas para luchar frontalmente que lo impulsó en algún momento el ministro Alberto Otárola, si no me equivoco, en el interior. ¿En qué ha quedado este plan? Ustedes como Diringri, por ejemplo, ¿cómo es que trabajan para poder desarticular? Tuvimos este último caso en Santa Anita, me parece, no, comandante. Así es, la Policía Nacional se encuentra abocada a la investigación de este tipo de delitos. Tal es así que el Ministerio del Interior preside la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas, en la que está involucrada todas las entidades del Estado, porque la verdad que es un tema preocupante en la que el Estado se encuentra, valga la redundancia, preocupado por ese tema. No es para menos, entonces, ¿no? Se vienen realizando estudios, se han sacado proyectos de leyes, iniciativas legislativas, para poder terminar con este flagelo, porque la verdad, o por lo menos evitar que siga en crecida, ¿no? Porque hay muchas chicas menores de edad que se les ofrece algún trabajo y se las llevan a Puerto Maldonado. Es un punto en el cual ya se han hecho
varios Puerto trabajos. Maldonado directamente asociado a la minería ilegal, concretamente, informal, ¿no? Minería informal o ilegal, que es en realidad el término, creo. Mire, quisiera preguntarle por el tema del trabajo de la Policía Nacional y especialmente de la Unidad de Trata de Personas de la DIRINCRI, porque ustedes hacen su trabajo, pero esto no tiene que ser aislado. Importa mucho, por ejemplo, no ser indiferentes a este caso. ¿Qué pasa si por supuesto. lo de Santa Anita le mencionaba, comandante, porque permitió el trabajo de la policía gracias a que un familiar de estos 10 jóvenes que recordemos fueron traídos de la selva de Loreto, ¿no es cierto?, con el cuento del trabajo y los metieron en este delito? ¿Cómo quedó el asunto? No, sí, ahí se viene trabajando. No solamente es ese caso, hay muchos casos, sino que el principal problema de esto es que la víctima no se reconoce como tal. La gente no sabe que es víctima de delito de trata. Entonces, por eso que hay un fuerte trabajo de sensibilización con la policía, inclusive con la Policía Nacional. Ya se han incrementado cursos en todos los niveles de educación de la policía, porque mucha gente no conoce este tema, no conoce. Entonces, si no lo conoce, a veces las autoridades no lo reconocemos bien, menos lo reconocen las personas que son víctimas, no se reconocen como víctimas. Ahora, los colegios también, por las eso, campañas informativas que se vienen vendiendo. En todos los niveles se tiene que especificar sobre este tema. En los colegios, en los hogares, el control de los menores en el acceso a las redes sociales, porque por ahí es donde vienen las propuestas engañosas para un trabajo lícito y sin embargo terminan siendo explotadas sexual o laboral. Ahora es bien interesante que nuestros jóvenes y los padres de, por ejemplo, en el interior del país sepan que se les hace, pues, entre comillas, el cuento chino, ¿no es cierto?, del trabajo bien remunerado. Por ejemplo, estos chicos les ofrecían, me parece, 30 soles por día por ir a Cusco, y cuando ya están fuera de su tierra, de su familia, bueno, pues hacen de las suyas. Sin embargo, la represión, me interesa saber la represión. Vamos por el tema de la prevención, que sería lo ideal, pero en el caso de la represión, porque esta gente degenerada ya no se regenera, ya no va a cambiar. ¿Qué pasa con esa gente inmoral que...? La policía durante el presente año ha venido realizando la DIVINTRA, especialmente como unidad especializada, en coordinación con la unidad de personas desaparecidas, también de la DIRINCRI y la División de Alta Tecnología, viene realizando trabajos unificados, ¿no? ¿Qué le pasa a un peruano, a una persona, pueden ser extranjeros también, ¿no?, que forma parte de una red de trata de personas? No, tienen inmediatamente penas, ¿qué le pasa? Tienen penas graves, ¿En qué consiste? No, penas hasta de 20 años. O sea, en el delito agravado es no mayor de 5 ni menor de 12. Y cuando se trata de menores de edad, de 10 a 20 años. Bueno, ya ese es un agravante, pues, ¿no? Esas son las formas agravadas de este tipo de delitos. Entonces, sí, la policía ha hecho muchos reportajes, muchas intervenciones, en las cuales, por ejemplo, el más resaltante es unas chicas que son captadas en la ciudad de Huánuco y son desplazadas hasta Puerto Maldonado, vía Lima, Huánuco. O sea, es todo una red, es una organización criminal la que se dedicaba a este tipo de delitos, y había una persona que cada uno realizaba un rol, ¿no? Una se encargaba de la captación, la otra se encargaba del traslado, la otra del desplazamiento, y una persona en la que se encargaba de la explotación propiamente dicha, ¿no? Propiamente dicha, que como repetimos, estaba muy asociado esto, tenemos que decirlo, por ejemplo, a zonas de, no necesariamente la urbe, ¿no?, pero que de ahí probablemente también podrían ser captadas. Ahora, hay delitos conexos, comandante, de los que quisiera también que usted nos hable. ¿A cuáles se refiere? Primeramente, quisiera aclarar que no es un delito que va exclusivo, o sea, está más focalizado en las zonas vulnerables, ¿no?, donde hay gente de pocos recursos económicos. Es más fácil captar ahí a las chicas, ¿no?, a las menores. Pero ahora en Lima pero estamos viendo un caso en la cual no son menores, no son de zonas marginales, no, de acá del mismo centro y de unas zonas, se podría decir, ¿cómo qué? ¿Qué distritos, digamos? Miraflores. Y hay menores de que caen en este, y también los tratantes también son personas de otro nivel, ¿no? Ahora, hay jóvenes que tienen, por ejemplo, la pareja mayor, ¿no es cierto?, y que ya eso pasa a ser un delito conexo, entiendo, comandante, por ejemplo, el proxenetismo. Los delitos conexos
a la trata de personas es el proxenetismo, el favorecimiento a la prostitución, que es otro tipo de delitos. Nosotros, la División de Trata de Personas, aparte de investigar lo que es el delito en sí, la trata de personas, también investigamos en el afán de verificar, constatar, ¿no? Nuestra misión de verificar estos lugares, fiscalizar, encontramos como delito, encontramos que hay el ejercicio el ejercicio ilegal de la prostitución, que no es un delito, no es un delito como tal. Exacto. Pero sí es delito aquel que se favorece con el trabajo sexual de otras personas, ¿no? Claro, eso sería el proxenetismo. Ese es el favorecimiento, ¿no?, a la prostitución, promoción a la prostitución. La explotación sexual, decíamos, comandante, la explotación sexual, la explotación laboral, la mendicidad, por ejemplo, forman parte de este delito que se llama la trata de personas. Así es. ¿Cómo alertarle a la gente, a los padres, no sé, un llamado? Hay que estar, como se dice, muy atentos, pues mirando a nuestros hijos, a nuestras hijas, son tan jovencitas muchas veces y lamentablemente el trabajo nos aleja del hogar y quedan pues a libre albedrío de los inescrupulosos, ¿no? Así es, efectivamente. Y de las redes sociales. Yo creo que se debe de conversar mucho, explicarle, hablar sobre estos temas para que ellas entiendan y comprendan esta situación. El control, yo creo que efectivamente se debe dar un efectivo control con las redes sociales, ¿no? O sea, a veces nuestras hijas están solas todo el día en la computadora, se están comunicando y uno no sabe ni siquiera con quién. De repente ni ellas saben con quién están hablando. Exacto. Entonces es importante conversar con ellas y explicarles este tipo de... Ahora, claro, quizá no es algo directamente relacionado, pero si hablamos de delito que favorece mucho, ¿no es cierto?, el tema de las redes sociales, podríamos hablar un poquito de la pedofilia también, ¿no? Cuando son niños, cuando son más pequeños, pero que también demanda inmediatamente la atención de nosotros los padres, de proteger, de preservar nuestro tesoro más valioso, ¿no?, como son nuestros hijos. La verdad que sí. Algunas llamadas telefónicas, algunos números telefónicos, comandante, le decía antes que esto requiere de un aliado estratégico que somos nosotros mismos, la sociedad, la población. Si sabe un caso así, ¿qué hacer? Sí, o sea, tenemos la unidad, la División de Trata de Personas está siempre a la expectativa, a disposición de este tipo de denuncias. Algo que quería decir, ¿no? Hay mucha gente que como lo mencioné hace un momento, no se reconoce como víctima. Y hay mucha gente que no sabe que este es un delito y no lo denuncia. Tal es así que en el año 2013 solamente la División de Trata de Personas ha registrado 12 denuncias. Solamente. ¿Provenientes de dónde, comandante? No, denuncias directas que cualquier usuario se ha acercado a hacer una denuncia. Pero digamos, acá en Lima. La mayoría de intervenciones han sido generadas por el propio trabajo de la policía, ¿no? Pero que haya gente que venga y se acerque a presentar denuncias, no hay. O sea, por eso es bueno... Ahora, yo me pregunto, mi comandante, con esa cariño a la Policía Nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer con esas niñas que han sido, de alguna manera, recuperadas? También entiendo que ahí hay todo un proceso, el tema psicológico, su autoestima, porque ni siquiera fueron ellas mismas reconocidas como víctimas. O sea, que está esa criatura, pues... No, hoy en día sí... hay todo un procedimiento para recuperación de la víctima. ¿En qué consiste? Y todo eso lo está a cargo ya de Ministerio Público a través de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos y también del Ministerio de la Mujer, que ellos se encargan de toda la parte de recuperación de la víctima, con todos los profesionales que están dispuestos para tratar de recuperar a esta persona de todo el tránsito que ha tenido que pasar durante este tiempo. Sabemos que en estas operativos, ¿no? Hay niñas pues hasta de 11, 12, 13 años. Sí. Están ya inmersas en este submundo, ¿no? Que lamentablemente la situación económica, ¿no? O lo que les toca vivir en sus lugares de origen, aparte de no eso, tener trabajo. Eso se complementa con algunas pues mentes retorcidas que solicitan ese tipo de servicios, ¿no? Y que les parece atractivo estar con una menor de edad, ¿no? O sea,
Claro, que es el tema va de ida y vuelta, ¿no? Sí, por los dos lados, así es. Bueno, no se la pongamos fácil, pues actuar, No. a denunciar, a llamar inmediatamente. Así Si puede tener alguna información, inmediatamente acercarla a la unidad de trata de personas de la DIRINCRI, que está atenta a estas denuncias. A seguir trabajando. Gracias. Por favor, que revertamos estas cifras. Estuvo con nosotros el comandante José Zavala, amigos, hablándonos de la situación de muchas jóvenes, lamentablemente, en el marco de este delito denominado la trata de personas. Pena de cárcel inmediatamente. Pero cadena perpetua debe haber para estos señores. Bueno, vamos.